Saludos a todos. Qué gusto verlos en esta unidad 5. En la unidad 5 vamos a analizar algunas tendencias del comercio internacional. Algo que se va a complicar porque todos conocemos que en este año 2020 todas las dinámicas de comercio internacional que de por sí ya venían arrastrando algunas complicaciones, en este año 2020 pues hemos tenido la pandemia y por lo tanto la afectación en el comercio internacional ha sido muchísimo mayor. Entonces, se combinan en estos momentos tendencias que ya veníamos arrastrando, que de hecho nos marcaban algún ritmo, algún rumbo que íbamos a seguir, pero que de por sí que ya eran complejas, ahora con la pandemia pues se han complicado mucho más. Y entonces vamos a tratar de analizarlas. Sobre todo yo quiero compartir con ustedes algunos elementos que nos pueden ayudar en el futuro para, para entender un poco más las dinámicas del comercio internacional. En este sentido, déjenme compartirles primero. Voy a empezar hablando un poco de qué podemos hacer para nosotros informarnos un poco más del comercio internacional. En este sentido, quiero compartir con ustedes esta página. Yo les pido tomen nota, por favor. Es la página del Observatorio de Complejidad Económica. El Observatorio de Complejidad Económica es una herramienta que nos proporciona el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, donde ellos recopilan toda la información del comercio en el mundo entero y la ponen a disposición de nosotros en un formato que nos resulta muy atractivo, sobre todo cuando queremos conocer exactamente detalles muy precisos sobre el comercio internacional. Estos números, sin embargo, no son números que podamos consultar para este mismo año. Obviamente, recopilar la información del comercio en todo el mundo pues es una labor compleja. Entonces, por lo regular podemos acceder a números que tienen más o menos un año de antigüedad. Entonces, aunque es una fuente muy buena de información sobre el comercio internacional, sí también tenemos que aclarar que no es una información que esté al día, por lo complejo que resulta juntarla. Entonces, déjenme entrar a esta página para compartirles algunas de las cosas que podemos nosotros ver aquí. Permítanme nada más un segundo. Ok. Ahora, déjenme navegar un poco en la página con ustedes. Esta es la página del Observatorio de Complejidad Económica. Y, por ejemplo, acabo de ver que tienen una fuente nueva de información, un comparativo que hicieron entre Estados Unidos y China. Lo estaba viendo antes de grabar esto con ustedes y quiero que lo vean. Fíjense, del lado izquierdo tenemos Estados Unidos, del lado derecho tenemos China. Exportaciones de Estados Unidos a China en el 2018, 119 billones. Luego, exportaciones de China a Estados Unidos en el 2018, 499 billones. Va de nuevo. 119 billones contra 499. Simplemente haciendo las matemáticas, esto nos deja un déficit para Estados Unidos de alrededor de 380 billones de dólares. Okay. El producto más exportado de Estados Unidos a China cae en la categoría de aviones, helicópteros y industria aeroespacial. El producto más exportado de China a Estados Unidos, equipo para transmisión, no sé, videos, de radio, cosas de estas, ¿sí? Crecimiento
el crecimiento en Producto Interno Bruto entre el 2008 y el 2018, es decir, 10 años de crecimiento de Producto Interno Bruto. De Estados Unidos, 39.6. O sea, Estados Unidos creció en 10 años, del 2008 al 2018, 39.6%. Crecimiento del Producto Interno Bruto en China, en esos mismos 10 años, 196%. Fíjense, estos datos, como yo les digo siempre, los números no mienten. Estos datos nos están enviando un mensaje. ¿Qué interpretación hacemos nosotros de estos datos? Ahora, más allá de que nos vayamos nosotros a la parte de tratar de entender en este momento justamente todo lo que está sucediendo de dinámicas, déjenme compartirles esto. Vamos a ver qué pasa si nosotros aquí ponemos un país. Vamos a poner Estados Unidos. Y entonces el laboratorio de complejidad económica nos va a dar los números para Estados Unidos. Ahora vamos a ver las tendencias más actualizadas. Aquí tenemos, por ejemplo, cuáles son sus principales exportaciones. Nos ayuda a ver en unas gráficas que ahorita vamos a ver los crecimientos. Fíjense la tasa de crecimiento que tenemos en Estados Unidos a partir de abril de este año, perdón, del 2018, luego el 2019. Si se fijan, yo les hablaba de una tendencia negativa en el crecimiento del comercio. Aquí lo estamos viendo. Esto que ven ustedes aquí es el 2018. Este punto de acá arriba es 2018. Fíjense cómo las exportaciones de Estados Unidos bajan. Esto ya es 2019 y aquí no había pandemia, aquí no estamos hablando de pandemia. Por eso cuando la gente nos dice, es que la pandemia ha traído una reducción en el intercambio y el comercio internacional, no lo dudo, pero no es cierto que el efecto negativo le pertenezca todo a la pandemia. Aquí estamos viendo el efecto de la pandemia. Esta es la pandemia. Esto que ven aquí es la pandemia. Pero fíjense cómo ya veníamos arrastrando un decrecimiento. Y esto no era único y exclusivo de Estados Unidos. Esto se prestaba a una recomposición de las dinámicas de exportaciones que se venían manejando en todo el mundo. En otras palabras, no es únicamente Estados Unidos el que estaba bajando. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver cuáles son los principales productos de exportación de Estados Unidos, ¿sí? Podemos ver cuáles son los principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos. Los principales, las exportaciones por mes, en fin. Fíjense, esta parte de aquí es interesantísima porque nos habla, aquí estamos viendo en resumen, fíjense bien, el grupo de azul, que está en azul un poquito más fuerte, es el grupo que aquí se describe como máquinas. Es decir, todo lo que está en azul fuerte son exportaciones de máquinas de Estados Unidos. Todo lo que está en un color como café, que es esto de aquí, son petróleo y derivados de petróleo. Fíjense lo importante que son las exportaciones de petróleo que tiene Estados Unidos. Esto de acá son vehículos, ¿sí? De alguna manera, vehículos, helicópteros, automóviles. Y del lado derecho tenemos a dónde van las exportaciones de Estados Unidos. Observemos que en rojo está Asia, en azul está América, en morado está Europa, en verde está América Latina, lo azul es América Central y América del Norte, lo verde es Sudamérica, y luego tenemos Australia. Pero, a ver, vamos a analizarlo. Si se fijan, lo que exporta Estados Unidos a Asia y lo que exporta Estados Unidos a América del Norte es muy similar. Es muy, muy similar. Entonces,
cuando nosotros pensamos que la mayor parte de las exportaciones de Estados Unidos deberían de estar dentro de la región comercial que tenemos, vemos que no es así, están muy similares. Si nosotros queremos ir a más detalle en Asia, podemos hacer clic aquí y entonces nos da un mayor detalle de a qué países de Asia. Si queremos hacer más detalle en América del Norte, fíjense cómo el 50% de todas las exportaciones de Estados Unidos en América del Norte van a dar a México. ¿Sí? Repito, no se trata de en este momento interpretar toda la información. Yo lo que quiero es que ustedes conozcan esta herramienta que les puede resultar muy útil. Ahora, vamos a analizar otro país muy interesante. ¿Sí? Y aquí cuando pongamos la gráfica para México nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. En el ranking de países exportadores, en el 2018 México estuvo como el 11º país exportador del mundo, considerando 222 países exportadores que se miden. El Producto Interno Bruto creció en México entre el 2008 y 2018 9.97%, ¿sí? Bajo. Las exportaciones de México, ¿qué es lo que México exporta? Aquí está, aquí lo estamos viendo. Fíjense cómo la mayor parte de nuestras exportaciones en México tienen que ver con cuestiones de maquinaria electrónica, computadoras, teléfonos, cables aislados, pantallas y monitores de video y cosas por el estilo. Tenemos una carga muy importante en cuanto a vehículos. De hecho, el elemento unitario más importante son vehículos, 11.5%. ¿Y a dónde van a dar todas esas exportaciones? Aquí lo tenemos, 77%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquiera que tenga una empresa y que sepa que el 77% de sus ventas están con un cliente, ya sabe que anda mal. Entonces, esto nos envía un mensaje. La dependencia de las exportaciones mexicanas sobre el mercado de Estados Unidos es demasiada, ¿sí? Es demasiado alta. Sin embargo, las exportaciones de México a Asia, más particularmente a China, apenas alcanzan el 1.73. Recuerden este número, ¿sí? El 1.73. Solo el 1.73 de las exportaciones mexicanas van a dar a China. Ahora, vamos a ver de dónde vienen las importaciones. ¿Qué es lo que México importa? Está del lado izquierdo. ¿Y de dónde vienen estas importaciones? 56.9 vienen de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que les dije que se acordaran del 1.37? Bueno, vean 13.1. 13.1% de las importaciones de México vienen de China. Esto de entrada nos está marcando un déficit importante de exportaciones que tenemos. Nuestra balanza comercial con China, de México con China, es deficitaria. Aquí lo estamos viendo, lo estamos comprobando. Ahora, déjenme llevarlos. Bueno, antes de que nos salgamos de aquí de esta página, yo les recuerdo que por favor revísenla, véanla, familiarícense con su uso, porque realmente es impresionante la cantidad de información que ustedes pueden obtener aquí. No se les olvide, es el Observatorio de Complejidad Económica, Observatory of Economic Complexity, por eso es OEC. ¿Sí? Ahora, déjenme dejar de compartir esto para regresar. Voy a regresar con ustedes a compartirles la presentación que estábamos viendo. Aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Aquí estamos ya viendo la presentación. Ahora, déjenme, ahora sí vamos a interpretar algunos de los datos que estábamos viendo. Vamos a interpretar algunos de los datos. Fíjense, por ejemplo,
Sacando los datos del Observatorio de Complejidad Económica y de la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Esta es la balanza comercial que tiene Estados Unidos. Para analizarla, vamos a utilizar solamente Canadá y México, nada más para este análisis que vamos a hacer ahorita. La línea roja significa balanza comercial cero. Quiere decir, si estamos en la línea roja, Estados Unidos exporta lo mismo que importa. Entonces, su balanza comercial es cero. Y vamos a ver diferentes años. Yo les pido su atención al 1994. Cuando hablamos de comercio internacional, tenemos que entender lo que han hecho para los países y las regiones los tratados de libre comercio y las alianzas estratégicas y las organizaciones como la Organización Mundial del Comercio. Entonces, vean ustedes, a partir de que se firma y entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, 1994, la línea azul refleja la balanza comercial entre México y Estados Unidos. Si se fijan, antes del 94, esa línea era muy pareja, es decir, estábamos en balanza comercial cero y un poquito a favor de Estados Unidos. Los Estados Unidos le exportaba a México más de lo que importaba con México. ¿Qué pasa a partir de 1994? Revisen ustedes su gráfica, vean esto. Conforme pasan los años y nos adentramos más en el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos empieza a perder su balanza comercial hasta que en el 2018 estamos hablando de cerca de 62 billones de dólares. Sí, escucharon bien. Estados Unidos perdió con México en el año 2018 62 billones de dólares en su balanza comercial. Esto quiere decir, México le vendió 62 billones de dólares más a Estados Unidos de lo que le compró. ¿Ok? Ahora, si vemos estos mismos años y lo analizamos con China, Estados Unidos con China, que China no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, vean esto. ¿Se acuerdan que eran 62 en el 2018 con México? Bueno, con China llegamos a 360 billones de dólares de pérdida. Esto quiere decir, en el 2018, en un solo año, Estados Unidos le compró a China 360 billones más de lo que le vendió. Así. Su balanza comercial es deficitaria, es negativa, 360 billones de dólares. Y si lo analizamos, el de Estados Unidos con todo el mundo, chequen el balance. La balanza comercial de Estados Unidos con todo el mundo, la actividad comercial de Estados Unidos con el resto del mundo, es deficitaria para el 2018 en casi 750 billones de dólares. Vamos a tratar de interpretar esto en la mente. ¿Cómo es posible que un país se mantenga creciendo cuando compra mucho más de lo que vende? No suena lógico, ¿verdad? Bueno, una de las grandes dinámicas del comercio internacional es que nosotros, cuando analizamos los datos, vamos a fijarnos en los países. Hablamos de cuánto exporta México, cuánto exporta Estados Unidos, cuánto exporta China. Sin embargo, no conocemos la raíz de las exportaciones. Es decir, cuando decimos que México exporta vehículos, realmente no es el gobierno mexicano el que exporta vehículos. El que está exportando los vehículos es una empresa o varias empresas. ¿Y esas empresas de dónde son? ¿Son empresas mexicanas? ¿Son empresas estadounidenses? ¿Son alianzas estratégicas? Parte son mexicanas, parte estadounidenses, parte chinas o coreanas que trabajan aquí y que fabrican piezas que se integran con un automóvil y ese automóvil se va al mercado estadounidense y se vende en Estados Unidos. Esa es la complicación del comercio internacional, que al final del día seguimos midiéndolo por estados, seguimos midiéndolo por países, sin darnos cuenta
que deberíamos de estarlo midiendo más aún por las empresas, porque esta balanza negativa que trae Estados Unidos, la mayor parte es dinero que se maneja por medio de las empresas estadounidenses. Entonces, aunque salga de Estados Unidos y nos refleje una balanza comercial negativa, ese dinero seguramente está en manos de una empresa estadounidense que tiene operaciones en México y que tiene operaciones en Colombia y que tiene operaciones en otros lugares. Ahora, sí hemos visto una desaceleración de la balanza comercial. Aquí vamos a ver las exportaciones de México a Estados Unidos están en azul y las exportaciones de Estados Unidos a México están en amarillo. Les estaba mostrando los datos de cómo la balanza comercial había sido positiva para México durante todos estos años, desde que inició el TLC. Pero fíjense que esta diferencia empieza a cerrarse. Es decir, por supuesto que esperábamos que bajara el comercio entre Estados Unidos y México. Claro, era normal, en todo el mundo está bajando, pero no ese es el punto que yo quiero traer con ustedes, sino el punto como las dos curvas, las dos líneas empiezan a pegarse. Eso quiere decir que la diferencia en la balanza comercial empieza a desaparecer. ¿Ok? Y por último, mostrarles con datos de la Organización Mundial de Comercio. Estos son datos, es una gráfica muy reciente de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué le está pasando al comercio del mundo? Bueno, pues la línea azul es el comercio, hasta donde vamos, los datos que tenemos, la línea azul. La línea amarilla punteada es lo que esperábamos antes de que supiéramos que iba a venir una pandemia. Es decir, la línea amarilla era la que debería de haber operado en teoría si no tuviéramos la pandemia. Y ahora la línea verde nos está marcando ya con los efectos de la pandemia, cuál es el escenario optimista. Es decir, si se fijan en el tercer periodo, o sea, la última tercera parte del 2020, esperaríamos empezar la recuperación, pero esta recuperación en el escenario positivo se da hasta más allá de la mitad del 2021, es cuando alcanza el volumen que debería haber tenido originalmente. Es decir, estamos hablando de por allá, por junio o julio del 2021. Pero este es el escenario optimista. El escenario pesimista nos lleva a que la recuperación no se da en el 2021, se brinca hasta el 2022. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el número real? Honestamente, no creo que nadie lo pueda decir, porque ni siquiera sabemos qué va a suceder, por ejemplo, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y eso va a tener un impacto en todo esto que estamos viendo. Y por último, les muestro una gráfica del índice de complejidad económica de Estados Unidos, completamente abstracto, no lo podemos entender, pero solo para darles una explicación. El Observatorio de Complejidad Económica hace estas gráficas, y estas gráficas nos están representando la dependencia y la cantidad de líneas, de enlaces que tiene el comercio de Estados Unidos con el mundo. Cada línea representa un producto o un país. Y esto que están viendo en la pantalla refleja cuál es la complicación o cuál es la gráfica de enlaces comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo. Esta gráfica existe para cada país. Es tremenda, impresionante. Bueno, quise compartir estas cosas con ustedes. Yo les agradezco mucho. Vamos a hacer las actividades de la unidad y vamos a platicar un poco más adelante sobre algunos otros temas. Muchas gracias y cuídense, que estén bien.